Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre algunos principios tan importantes, pero que son tan sencillos, pero a la vez tan importantes, que son los que le dan solidez a la construcción de nuestra familia. Y que cuando pasa el tiempo, pasan los años, ¿verdad? Y cuando va pasando el tiempo y nos ocupamos de los quehaceres, de los afanes, de los hijos, si vamos descuidando, seguir alimentando y seguir dando solidez a esos principios, se empieza a tambalear nuestra casa, nuestro hogar. Y nomás para dar una recordada, para continuar de donde dejamos la vez anterior, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a leerla en el verso 1:28, para que nomás traer a la memoria algunos puntos que quiero señalar para continuar, ¿sí? Dice la palabra de Dios así, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el Señor les siguió dando instrucciones. Dijimos que para que haya fruto y haya bendición y haya abundancia y haya solidez, el primer principio es la autoridad, es el orden de Dios. Y el orden de Dios, arriba de todo, debe estar Él. La bendición de Dios es importante, pero a veces se estorba nuestra manera como nos acomodamos en nuestra casa. Si nosotros le damos el primer lugar, sobre todo las mamás le dan el primer lugar a los hijos, y a veces se descuidan a sí mismas, descuidan al esposo, y más descuidan a veces a Dios, se empieza a alterar el orden. Si los esposos le dan tanta énfasis al dinero, a estar, como decía un amigo, ¿qué andas haciendo? Me lo encontré la semana pasada, dice: ando persiguiendo la chuleta. O sea, los que se salen a trabajar todo el día y regresan, y toda su mente y su corazón están en adquirir más cosas, y relegan a Dios en segundo lugar, empieza a tambalearse toda la familia. Entonces, si los hijos, por andar en el amor al mundo, a las cosas que el mundo les ofrece, y le dan el primer lugar a otras cosas, el segundo lugar o el tercer lugar a Dios, empiezan a ser estorbados. Si los hijos que están hay una autoridad visible en la casa. Me decía mi esposa: fíjate que de las familias que les estás hablando, 5 o 6 son mujeres, son papá y mamá a la vez. Bueno, esa es la autoridad. Abajo, siempre en la familia tiene que haber una autoridad visible, y siempre en la familia esa autoridad visible está sostenida por una autoridad invisible. Y a veces nosotros menospreciamos a lo que vemos, y a la vez menospreciamos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que uno de los más importantes mandamientos, después de que dice la palabra que amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, corazón y fuerzas, y te amarás a tu prójimo como a ti mismo, el tercer mandamiento es: deberás honrar a papá y a mamá, a la autoridad visible, debes de honrarlo. Dice, para 2 cosas: para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Una de las cosas que nosotros estorbamos a que la bendición del cielo descienda sobre nosotros, como dice la palabra, sobre la cabeza de Aarón hasta las barbas, hasta los pies, tiene que venir del cielo de arriba hacia abajo, es que nosotros deshonramos la autoridad que Dios ha puesto en nuestro hogar. Y ahí tiene mucho que ver una participación de cordialidad, de armonía, de amor y de búsqueda, primeramente de todos hacia Dios, y segundo, de los que somos líderes, que somos papá y mamá, o mamá soltera o papá soltera, hacia los hijos. Nosotros tenemos que aprender a ministrar. ¿Ministrar qué significa, hermanos? Soy un ministro, un servicio, servir, porque nosotros venimos aquí a amar, y el amor se debe demostrar en el servicio. Por eso en la iglesia se le denomina ministerios a lo que son las personas que sirven a la iglesia, a otras personas en un área específica. Entonces nosotros somos ministros de nuestros hijos. La cabeza del hogar, que es el varón,
es ministro, sirve a su esposa. Yo debo de estar siempre atento a las necesidades de mi esposa. Mi esposa y yo debemos estar atentos a las necesidades de los más pequeños. Cristo mismo ministra a su iglesia todos los días. ¿Cómo? Siempre está atento a tu necesidad y a mi necesidad. Y siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿No es así? Siempre está dispuesto a servirnos. Jesucristo es el mismo ya hoy y por los siglos, y el Señor Jesucristo se sigue quitando, despojando de sus ropas reales y se pone la toalla y usa el hebrillo para servir a su iglesia. La quiere sin mancha y sin arruga, y esa persona sin mancha y sin arruga quiere que seas tú y quiere que sea Dios Jesús, y para ello Él le quiere usar su palabra para que tengamos conciencia de cómo Él quiere y ha planeado que se hagan las cosas en nuestro hogar, en nuestra casa, en la iglesia. Entonces, el primer principio ya lo vimos aquí. Bendijo Dios es que Dios fue el que los creó, luego los juntó y luego los bendijo, les encomendó ciertas tareas. Y en el capítulo 2 de ahí mismo de Génesis, versos 24 y 25, son los principios que debemos de tener siempre en mente. Siempre en mente. Dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Los demás principios que debo de cuidar, y sobre todo los dos debemos de cuidar, y que a veces al principio sí se dan, pero cuando vienen los hijos se descuidan, y por eso hay unos tremendos problemas, hermanos, en los matrimonios, en las familias. Es de que estos principios no se sostienen, no se alimentan, no se nutren, los descuidamos, los tomamos como que, bueno, ese es el principio. Pero la queja de mi esposa es que, Luis, ya no eres el mismo con el que me casé, has cambiado. Y la queja de mía es, a mi esposa, es que tú tampoco ya eres la misma. Entonces cambiamos. ¿Y por qué cambiamos? Porque descuidamos estos principios. Porque cuando se viene el inicio, cuando empezamos a caminar juntos como pareja, y cuando vienen los acomodos, una nueva manera de relacionarnos, empieza a haber nuevos proyectos en la casita y luego vas llenándola con cosas. Nos afanamos tanto a veces por las cosas materiales que descuidamos nuestra vida espiritual. O cuando está por venir el hijo, ese niño entrometido que se mete y que hace que mi papel como cabeza de casa sea desplazado y ahora todo circular alrededor del niño, porque así pasa. Descuidamos, mamá y papá, cuando cada vez Dios nos va dando nuevos retos, descuidamos cuidar esos principios. Esos principios que vimos ahí más o menos vienen así, ¿verdad? Hay un principio de separación, porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Y ojo, a veces la mujer sufre tanto porque el marido pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, y la mujer, la esposa, se siente desplazada por la suegra, por la mamá del varón, porque el corazón del hombre está el 80%, 60, 70% en la lealtad y fidelidad a su mamá, y lo que sobra con la esposa. Entonces la esposa se siente desplazada. El hombre le quita el lugar de dignidad y de compañía y de unidad a su esposa, y a veces le hace más caso a la mamá que a la esposa. Su principal confidente a veces es la mamá que la esposa, y viceversa. A veces la mujer tiene un cordón umbilical 3 veces doble con la mamá, que la mujer está en la colonia Infonavit y la mamá está en la colonia Hidalgo, pero la mamá controla, conoce qué tipo de sensores, la vida matrimonial y familiar de aquel hogar. ¿Por qué? Porque es la que va manipulando. No, hazle así, no, hijita, no te dejes. Y es la que, pues prácticamente el hombre es el que está casado con la suegra, porque son palabras de la suegra las que salen de la boca. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces no podemos iniciar un proyecto nuevo si no hemos terminado con algo anterior. El proyecto de familia se debe de separar y decir, vamos a comenzar una nueva vida, y para comenzar una nueva vida tenemos que partir de cero con Dios. Y para ello yo necesito desligarme. Ay, es que se duele. Nosotros los latinos somos de que todo ese sentimiento, toda esa emoción, toda esa efervescencia y un desbordante llenura de hormonas y todo eso.
Y nos duele, pero a veces las cosas que nos hacen crecer duelen. Hay una enfermedad o fenómeno que se llama growing pains. Ay, en inglés. ¿Cómo se dice? Dolores del crecimiento. Llegan con la doctora de Ignora, los pacientes, ¿verdad? La mamá con su hijo jovencito de 15, 16, 7 años. Doctora, quiero que le revise y que le haga unos estudios y hágale un resonancia y todo lo que mi hermana, Dios le ha dado la gracia de ayudar, y tener radiografías, todo, porque le duelen las piernas, le duelen los brazos, en las noches no se aguanta, está llorando. ¿Qué pasa? ¿Una enfermedad, cáncer, qué sé yo? Nada, son dolores del crecimiento. Se van estirando los huesos, pero esos dolores son de bendición, porque gracias a eso el niño va a ser un alto, guapo príncipe, esos así grandotes, que las muchachas van a estar así nomás viéndolo y añorando. Si no, se quedaría enanito. Entonces, muchas cosas que son de bendición en nuestra vida, se experimenta dolor, se experimenta sufrimiento. Dígamelo usted, las mujeres que se atendieron por parto y que pasaron por algunas horas de sufrimiento, ese dolor fue de bendición, ¿verdad? Y en el momento que ya pasan esa etapa de dolor y ven el fruto, se les olvida. Tan así es que en el Seguro Social, me acuerdo que en el Seguro Social estaban grite y grite las señoras y pataleando, ¿verdad? Y salía el bebé, y entonces el doctor, uno era su ayudante, el doctor que atendía el parto, iba con la señora, porque en forma de WhatsApp, ¿verdad? Porque en todas las 4 o 5 horas que estaba grite y grite y poque la señora, ya no quiero más, y ya no le va a hacer caso al marido, y que ya estos dolores ya no los aguanto, y que quítemelos, doctor. Y la señora nos convencía que ya no iba a tener relaciones íntimas nunca más, y que nunca más iba a embarazar. Nos convencía todo el grupo, era tal convicción de fuerza en su interior con que gritaba y decía: ya basta, ya no más, lígueme, doctor. Que si lo hubiéramos hecho caso, después de que se iba la tormenta y venía la paz, pero iba el doctor y llevaba al niño, miren, ay, doctor, démelo, y otro más para el siguiente año, ¿sí o no? Porque somos emocionales. Tiene que doler, hermanos. Cuando se casa, por eso hay lágrimas en el papá y mamá, en los suegros, que entregan a la mujer o al varón, porque la mujer siente que ya va a perder a la suegra, siente que ya su hijo ya va a ser de otra mujer. ¿Y qué mujer escogió? Nada comparado con la mamá. No le llena el ojo a la mamá. Ninguna, ni la princesa real le llena el ojo. No, sabe hacer tortillas de harinas como yo las hago. Pero ese dolor tiene que ser, y ese dolor es de bendición, porque Dios le place crear algo nuevo, y con su bendición, algo nuevo y maravilloso. Y lo mismo que nos pasó a nosotros de jóvenes, nos tiene que pasar a los hijos. Entonces esos dolores, nosotros, aunque haya dolor, tenemos que haber límites, tenemos que poner límites, separación. Tenemos que decirle: ay, hijita, hazle así, mamá, disculpa que te lo digo, pero déjame lo platico con Jaime o con Javier, y yo te digo. Ah, ¿cómo que? ¿Por qué tiene que ver estos asuntos que son de mujeres? Y empieza. Mamá, entiende, está bien, te escucho, pero voy a platicar con mi esposo, y después lo que decidamos juntos, pues luego vemos. Es que ya no me quieres, y empieza soy la que te lavó, y soy la que te planchó, y soy la que te trajo al mundo, y ¿por qué me abandonas? Y el hombre también, pero en esas presiones de que el papá, la mamá, los hermanos se quieren meter, y quieren meter su cuchara al caldo nuevo que se está haciendo, de esa nueva familia, ese nuevo matrimonio, uno tiene que estar dando manazos de una manera amorosa y amable, para que no metan, para que entiendan que tiene límites. Esto es harina de otro costal.